Walter Barraza, Liliana Flores, Oscar Nostas y María Fernanda Rivas hablaremos sobre la época isabelina. Para empezar, la época isabelina es un periodo que se desarrolló en las últimas fases del Renacimiento de Inglaterra. Se suele decir que fue una era dorada para los ingleses, ya que fue el tiempo donde ocurrieron grandes desarrollos tanto culturales como científicos. Según historiadores, esta época comienza desde el año que tomó la corona Isabel I, sexta y última gobernante de la dinastía Tudor, en 1558, y termina cuando ésta muere siendo aún virgen en 1603. Sin embargo, los años de reinado de esta reina se consideran de oro luego de que los periodos anteriores y posteriores se viesen envueltos en varias controversias. Primeramente, veremos los primeros precedentes a la era isabelina. En la segunda mitad del siglo XV fue el tiempo donde surgió una guerra entre dos casas aristocráticas de Inglaterra. Esta confrontación interna se le conoció como la Guerra de las Dos Rosas. Fue un enfrentamiento civil constante entre los miembros de los partidarios de la casa Lancaster en contra de la casa York. Estas casas pretendían el trono de Inglaterra por conflictos antecedentes y porque Enrique VI, el rey durante esa época, se le consideraba inhábil e incapaz al perder bastante territorio en Francia y por sufrir una enfermedad mental, ya que en su momento ambas familias provenían de la casa Plantagenet, es decir, eran descendientes del rey Eduardo III. Se le llamó de esa manera por los distintivos de las dos casas, la rosa blanca de York y la roja de Lancaster. La guerra civil cesó luego de que ambas casas perdieran muchos hombres y por fin se unieran para formar una alianza matrimonial entre sus dos grandes candidatos a la corona, Enrique VII e Isabel de York, creando un nuevo emblema, la famosa Rosa Tudor. La Guerra de las Dos Rosas ocasionó la extinción de los pretendientes a la corona por parte de la familia Plantagenet y causó un daño enorme en las fuerzas de los nobles, generando un descontento social en general. Fue en este periodo que la influencia inglesa en Europa fue decayendo mucho, debilitando los poderes de la corona y los señores feudales. Sin embargo, fue luego de terminar esta guerra que se centralizó el poder bajo los Tudor. Historiadores señalan que este es el principio del Renacimiento inglés. Con la aristocracia vieja golpeada en su economía y poderío por la guerra civil, Enrique VII, durante su reinado en el siglo XV, comenzó a otorgar tierras y nuevos títulos a personas de la clase media, haciendo así una nueva aristocracia que le sea leal sobre cualquier otra cosa. La clase media comenzó a crecer económicamente e incrementaron su influencia, dando lugar a la revolución de la imprenta y la prensa, facilitando las lecciones de lectura y literatura en Inglaterra. Con la esencia del Renacimiento mostrándose, las clases medias comenzaron a tener acceso a la educación y el comercio con el Nuevo Mundo. Comenzó a fortalecerse expandiendo su poderío naval. Además, Enrique VIII otorgó tierras y nuevos títulos a personas protestantes. Se tuvo mayor acceso a las lecciones de lectura y literatura para las personas pobres, y comenzó la expansión de la educación. Sin embargo, durante la época de 1530, Enrique VIII rompió todas las comunicaciones y relaciones con Roma y el papado. El desencadenamiento de estos hechos fue que Enrique VIII buscaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón, pero como el sobrino de Catalina presionó al Papa Clemente VII de no hacerlo, ocasionó que este último rechazara la solicitud. Al romper todo tipo de tratado, separó a la iglesia inglesa con la iglesia católica, dando lugar a la Gran Reforma Anglicana, en la que pretendía reformar la iglesia y cambiarla moderadamente, dados sus gustos católicos romanos, siendo esto una base para crear la iglesia protestante anglicana, en la que el rey fue designado como jefe supremo y absoluto. Luego de que el rey Enrique VIII ejerciera el poder más absoluto de todos los monarcas ingleses, también tuvo legislaciones importantes en la historia como las Union Acts, que permitieron unificar las tierras de Inglaterra con Gales. A su vez, estaban las primeras legislaciones en contra de la sodomía y la Witchcraft Act en 1542, que condenaban toda la brujería y ejecuciones públicas. El rey Enrique VIII, luego de sufrir burlas y actos de traiciones por parte de sus ex esposas, se casa por última vez con Catalina Parr.
Esta última le ayudó a reconciliarse con sus dos primeras hijas, María I e Isabel I, poniéndolas de nuevo justo en la línea de sucesión luego de su hermano y príncipe Eduardo VI. Luego de fallecer el rey Enrique VIII, eventualmente el príncipe Eduardo VI, con 9 años de edad, tomó posesión del trono, y este fue el primero en establecer una iglesia anglicana totalmente reformada moderadamente. Pero, luego de su temprana muerte, a los 15 años, con 6 años de haber impartido su trono, su hermana María I, al llegar al poder, intentó restablecer la Iglesia Católica en Inglaterra, provocando así una persecución y masacre a líderes espirituales de la Iglesia anglicana, ganándose el título de Bloody Mary, o mejor conocido en español como María la Sangrienta. Sin embargo, 5 años después de las ejecuciones, María I murió dejando como sucesora a su hermana Isabel I. Al llegar a la corona, la reina Isabel I se encontró con un país dividido por cuestiones religiosas, resultando en una serie de cambios que dieron inicio a los primeros días de la época isabelina y por consecuente a una nueva edad de oro inglesa. Dicho todo lo anterior, podemos decir que gran parte de la estabilización de un gobierno golpeado y centralizado fueron importantes por las constantes reformas de los reyes Enrique VII y Enrique VIII. Proseguimos con el gobierno de la era isabelina. Durante la era isabelina, el monarca de Gran Bretaña fue la reina Isabel I. Era la persona más importante en el gobierno, porque controlaba casi todo, desde decidir la religión del país hasta qué alimentos podía comer su gente. Además, ninguna ley podía aprobarse sin su consentimiento, y ella era la que decidía cuándo y si el país iba a ir a la guerra. Todo el mundo en el país tenía que obedecerla. Si no, se considera traición, que se castiga con la muerte. La reina Isabel I es considerada una de las mejores monarcas de Gran Bretaña, porque gobernó sabiamente y con justicia. Consejo privado. El consejo privado estaba formado por los hombres más poderosos de la tierra, que la reina Isabel eligió tener a su alrededor. Su función principal era aconsejar a la reina Isabel I cuando necesitaba un consejo. También era el responsable de la administración general del país y de la seguridad de la reina. Parlamento. Durante la era isabelina, el Parlamento consistía en dos cámaras, la Cámara de Lores, que es la Cámara Alta, y la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja. Solo los obispos y los aristócratas podían estar en la Cámara Alta, y los miembros del Parlamento que estaban en la Cámara Baja fueron elegidos de los plebeyos. El Parlamento aprobó leyes y proporcionó dinero a Isabel. El Parlamento fue convocado por Isabel por dos razones: el dinero y las reformas. En todo su reinado, convocó al Parlamento 10 veces. Leyes y castigos. En la era isabelina fueron gobernados por la monarquía, donde a la gente se le decía lo que tenía que hacer, cuándo hacerlo, y la gente tenía que escucharlo. Tenían a este gobierno de la monarquía, porque si no escuchaban o se rebelaban contra este gobierno, serían castigados severamente. Los castigos en ese entonces serían varias formas de torturas o simplemente una ejecución cruel. Había más formas de castigo cruel, que variaban desde la tortura o ser decapitado por rebelarse por las leyes. Entre las leyes que caben recalcar son The Highway Act de 1562.
Se extendió el periodo de trabajo requerido para el mantenimiento de las carreteras de 4 días a 6 días de trabajo. Y los registros parroquiales comenzaron en 1538, el cual era una ley que establece que un gráfico semanal de bautismos, matrimonios y muertes debían ser registrados. Ahora les presentaré la religión. Para poder entender el cambio de religión en la Inglaterra isabelina, les reiteraré un poco de los antecedentes. El rey Enrique VIII, padre de la reina Isabel, fue el primer monarca en Inglaterra que decidió cortar la alianza con la religión católica. Esto vino como consecuencia a que el Vaticano no le quería conceder la nulidad de su primer matrimonio. Enrique VIII quería la nulidad de su matrimonio de 1533 con su primera esposa, Catalina de Aragón y Castilla. Ella había fallado en darle un heredero masculino al trono. El primer hijo que tuvieron murió semanas después de haber nacido y en el segundo embarazo tuvo una niña. El Vaticano no quiso conceder el capricho de Enrique VIII, ya que Catalina era hija de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los cuales eran fieles servidores a la religión católica. Inglaterra estuvo junto a Roma por mucho tiempo hasta que se separaron en 1534 tras este dilema. Enrique VIII se convirtió en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, para poder controlar las anulaciones de sus matrimonios y no dejarlo en manos de algunos sacerdotes de su iglesia. Esta nueva religión mantuvo una fuerte influencia de las liturgias católico-romanas tradicionales durante su reinado. Esto causó que los reformadores protestantes no pudieran hacer cambios a las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Inglaterra. Eduardo VI, hijo del rey Enrique VIII, con su tercera esposa Juana Seymour, logró que la Iglesia de Inglaterra se hiciese teológicamente protestante durante su reinado de 1547 a 1553, pero no duró mucho tiempo ya que el joven rey se murió a la temprana edad de 15 años. Le siguió su hermana mayor, María I, o María la Sanguinaria. Ella sucedió a su hermano, y con ella se retornó a las prácticas de la Iglesia católica, ya que su madre era fiel creyente de la religión católica por ser hija de los reyes católicos de España. Esto de nuevo no duró mucho tiempo, ya que 5 años después de asumir el trono, murió. Aquí comienza el reinado de Isabel I, hija de la segunda esposa del rey Enrique VIII, Ana Bolena. Ella estableció una iglesia de Inglaterra protestante, logró unir el Estado y la religión en uno y permitió mezclar diferentes posiciones teológicas dentro de la religión de la Iglesia de Inglaterra. En 1559, meses después de que Isabel asumiera el trono, se redeclaró el Acta de Supremacía en Inglaterra. Esta declara que la monarquía está sobre la Iglesia. Esto además significa que el que dirige la nación no es la Iglesia, sino que el monarca. Digo que se redeclaró ya que la reina María I había derogado lo que su padre, el rey Enrique VIII, había declarado en 1534. Durante la época de Isabel I, la religión era algo extremadamente importante, debido al constante cambio e inestabilidad que había tenido desde su formación. Continuaban las batallas entre Inglaterra y las naciones o reinados católicos con el fin de ganar poder e influencia sobre otras tierras y poder difundir sus respectivas religiones. La religión católica era algo que tenía mucha fuerza, ya que Roma, o en otras palabras, el Vaticano, ayudaba a financiar muchas guerras en Europa. A cambio de esto, el Vaticano pedía dinero y la certeza que la religión católica siguiera siendo la religión oficial de sus tierras y pelearan por seguir difundiendo esta misma religión. Roma tenía miedo de perder feligreses, ya que hubo muchas reformas populares que ganaban popularidad con las clases bajas y lentamente llegaban a las clases altas. La religión protestante adoptada por Inglaterra en esta época estaba basada en el catolicismo y el calvinismo. Mantuvo algunos aspectos de la liturgia católica y tomó principios dogmáticos del calvinismo. Esta religión se confirmó como la religión del Estado inglés. Para el momento en que esta religión se convirtió en la religión oficial en Inglaterra, tuvo que pasar por varios obstáculos puestos por fieles creyentes de la religión católica en la alta sociedad, al igual que la religión puritana que estaba agarrando fuerza a través de toda la nación. Los 39 artículos son las afirmaciones de la doctrina. Al lanzar estos artículos, los nobles de las tierras del norte, con el apoyo del Papa, causaron una rebelión
y esto resultó en la excomunicación de la reina Isabel en 1570 con el Vaticano y las naciones aliadas con él. Con la confirmación de estos artículos, una constante y persistente represión con los católicos ingleses comenzó, al igual que la persecución de los jesuitas y sus simpatizantes. También hubo una represión hacia los puritanos que comenzó en 1585, ya que empezaban a representar una religión mucho más radical a la de ellos. Ahora les presentaré las clases sociales. La clase social determinaba muchos aspectos, prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas. Su posición en esta determinaba dónde podían vivir, trabajar, sus derechos políticos y lo que podían usar. Las restricciones y reglas impuestas por cada una de estas clases sociales debían ser seguidas y violarlas podía llevar a castigos muy fuertes. La monarquía era el punto más alto de las clases sociales. Estaba conformado por la reina y su corte. La nobleza era la que le seguía. Esta era la gente de noble cuna. Casi todos ellos nacían de familias nobles. De vez en cuando se podía otorgar la nobleza a alguien y por consecuente a su familia por medio de un decreto real, ya sea como agradecimiento por valentía en la guerra, destreza económica o contribución a las artes. Tenían derechos políticos por ser nobles y esperaban que la reina y su corte los respetaran. Esta corte estaba conformada por nobles solamente de confianza de la reina. El gentry estaba compuesto por personas con dinero y tierras. No eran nobles, pero no debían trabajar para poder mantener su riqueza. Estas personas podían aspirar a ser parte de la nobleza a través de las nuevas oportunidades en las artes, literatura, ciencia y la exploración de nuevas tierras. Solo la élite superior de la gentry, unas 500 familias, podían aspirar a equiparse en fortuna, actitudes y formas de vida con la verdadera aristocracia y emparentar con ellas. Dentro de la gentry existía una jerarquía interna. El grupo superior estaba constituido por los knights o caballeros. Se nombraban teniendo en cuenta la renta anual de sus tierras. La reina Isabel no concedía muchos de estos títulos. Le seguían los squires. Los squires eran los principales terratenientes de cada condado, con suficiente categoría social para desempeñar los cargos de oficiales reales, jueces de paz, sheriffs, etc. Después los gentlemen, que era el escalón más bajo de la nobleza. Cualquier otro miembro de la gentry con derecho a escudo de armas era considerado solo un gentleman. Había una profunda barrera social que separaba a la nobleza con el resto de la sociedad. Las clases medias se componían por el ionmari, labradores ricos, y por abogados, comerciantes, burócratas, políticos de la corte, etc. El resto de la población campesina se dividía en 3 categorías. Los husbandmen constituían el estrato campesino más amplio. Estaba formado por medianos propietarios y arrendatarios. Lo seguían los cottagers, con parcelas casi minúsculas. Por último, los jornaleros, que trabajaban en las tierras de los terratenientes grandes dentro del ionmari o el gentry. El estilo de vida de la época isabelina. La educación isabelina. La educación isabelina consistía de un amplio sistema educativo desarrollado en Inglaterra que se enfocaba en la tasa de alfabetización, la cual aumentó considerablemente. Solo alrededor de una quinta parte de la población podía firmar sus propios nombres al comienzo de la era, pero para la muerte de Isabel, alrededor de un tercio de la población estaba alfabetizada. La educación no estaba al alcance de todos, ni todas las escuelas tenían la misma calidad. Los hijos de la nobleza continuaron recibiendo su educación en sus hogares, por algunos de los mejores eruditos de Inglaterra, que fueron contratados a un costo considerable como tutores. Sin embargo, para los hijos de las crecientes clases medias, había cada vez más oportunidades de educación en las escuelas públicas, mientras las niñas solían educarse en la casa, en las artes del hogar. Los niños de la clase trabajadora
solían empezar a trabajar a edades muy tempranas y no tenían ni el tiempo ni el dinero para recibir una educación. La educación estaba más desarrollada en las ciudades, donde las clases medias eran más grandes. Pero incluso algunos padres de clase trabajadora en las ciudades tuvieron el éxito suficiente para poder evitar que sus hijos trabajaran a tiempo completo. Y un número creciente de niños fueron a la escuela por lo menos por un par de años para aprender lo básico de la lectura y escritura. Vestimenta. La era isabelina es conocida por los trajes elaborados que hombres y mujeres llevaban a la corte y las funciones sociales de élite. Retratos extremadamente detallados de los ricos nos han dado una idea clara de cómo se vestían. Los ricos llevaban pieles y joyas, y la tela de sus prendas presentaba bordados extravagantes. Pero la suya no era la moda típica de los tiempos. Los pobres e incluso las clases medias se vestían más sencillamente. Sin embargo, quedan pocos retratos detallados o registros de la vestimenta de los pobres. En Inglaterra isabelina, la ropa de uno proporcionaba a un observador un conocimiento instantáneo de su estatus social. Con una creciente clase media, los ricos y poderosos se aferraron a su antigua distinción de usar ropa que dejó inmediatamente claro que superaban a los demás. Leyes suntuosas o estatutos que regulaban cómo la gente de las diversas clases sociales podría vestir había estado en vigor durante muchos años en Inglaterra. Poco después de tomar trono, Isabel pasó a sus propios actos suntuosos, preservando los viejos estándares establecidos en gran detalle, lo que diferentes grupos sociales se les permitía llevar. Por los actos de Elizabeth, solo la realeza podría usar el color púrpura. Solo la nobleza más alta podría usar el color rojo. El armiño, un tipo de piel, debía ser usado solo por la familia real. El oro podía ser usado por los nobles de rango de conde o superior, y los adornos de piel de cualquier tipo se limitaban a las personas cuyos ingresos eran extremadamente altos, como lo demuestra el siguiente extracto de un libro. No llevarán ningún paño de oro, de tela ni de piel de sábalos, excepto las duquesas, marquesas y condesas en sus túnicas, ropa interior, perdices de mangas, tela de oro, plata, satén de estaño, seda o tela mezclada o bordada con oro o plata o perla, excepto la seda mezclada con oro o plata en forros de capuchas y mangas, excepto todos los grados por encima de viscondesas, viscondeses, baronesas y otros personajes de igual grado en sus faldas y mangas. Isabel afirmó que el propósito de las leyes suntuosas era prohibir a sus súbditos gastar grandes cantidades de dinero en ropa. Pero las leyes también tenían la intención de preservar el orden existente dentro de las clases sociales. A medida que aumentaban los ingresos de la clase media, ellos podían permitirse vivir y vestirse como aristócratas. La reina, como la persona de más alto rango en la nación, estaba vestida de la manera más elaborada y se tomaba en serio este despliegue exterior de su posición. Los pobres, por necesidad, vestían para su trabajo. Los hombres llevaban botas, pantalones, chaleco, camisa y sombrero, mientras que las mujeres llevaban una falda interior con una falda exterior encima, llamada corpiño. Camisa y sombrero. Alimentos y bebidas. Los hogares ingleses ricos generalmente comían grandes cantidades de carne, como carne de res, cordero, cerdo, venado y conejo. Los habitantes tendían a cocinar sus carnes con frutas, prefiriendo el sabor dulce.
En las reuniones sociales se servían muchas variedades de carnes y otros alimentos. Debido a que no había refrigeradoras, la carne generalmente se conservaba en sal para durar todo el invierno. El sabor de la carne vieja o en mal estado estaba cubierto con especies importadas de Asia. La carne era un lujo para las clases más pobres. Su comida típicamente incluía pan, huevos y productos lácteos. Las verduras también eran bastante raras en su dieta. Raramente bebían agua porque era impura y podía llevar a la enfermedad. En cambio, las personas de todas las edades y clases bebían vino, cerveza chatarra o cerveza, incluso con su comida matutina. Ambas clases comían pan, pero no del mismo tipo. Los ricos generalmente comían un pan refinado con trigo blanco, mientras que los pobres eran más propensos a comer panes negros o marrones, hechos de centeno o cebada. Familia. La familia nuclear, compuesta solo por una madre, padre e hijos, formaban los hogares más comunes de Inglaterra, aunque los hogares más ricos a veces incluían miembros de la familia extendida, como tías, tíos, primos y abuelos, y casi siempre incluían un gran personal de sirvientes. Entre los trabajadores agrícolas y artesanos, las familias eran vistas como unidades de trabajo. Cada miembro cumplía una tarea. Por ejemplo, en una granja, un niño podía estar a cargo de ahuyentar a las aves de las cosechas. Un niño mayor podría pastorear ovejas. La madre podía estar a cargo de mantener el hogar, alimentar la familia y ayudar a su marido con la crianza y cosecha de los cultivos. Las niñas suelen ser entrenadas por sus madres para ayudar a cuidar del hogar. De manera similar, las familias en las industrias de la tela a menudo trabajaban en sus hogares y dividían el trabajo de hilar y tejer la tela. Para los trabajadores, era una tradición consagrada que el hijo tomaría la misma carrera que su padre. Había pocas personas solteras en la Inglaterra isabelina. Se esperaba que todos se casaran. De hecho, las mujeres que no se casaban eran consideradas sospechosas, algunas incluso las llamaban brujas. Las mujeres casadas son casi siempre amas de casa, aunque las mujeres pobres a menudo tenían que trabajar también por su salario. Casi todos consideraban que las mujeres eran inferiores a los hombres. Salvo en circunstancias especiales, las mujeres no podían heredar los bienes familiares. Se espera que obedecieran a sus parientes varones y tenían pocos derechos. Se esperaba igualmente que los hombres se casen. Las personas que permanecían solteras no tenían derecho a ser cabeza de familias y por lo tanto no tenían derecho a ocupar cargos públicos ni a heredar de sus familias. Los matrimonios eran a menudo arreglados por los padres. La mayoría de los matrimonios no fueron hechos para el amor romántico, sino para fines sociales o financieros. El divorcio y la separación eran raros y requerían una ley de parlamento. Solo los más ricos podían considerar esta opción. Casi todas las parejas isabelinas deseaban tener hijos. Con una alta tasa de mortalidad y frecuentes muertes en proporción a una población, las parejas a menudo tenían muchos hijos, sabiendo que muchos no sobrevivirían la infancia. En general, los niños eran educados por sus padres para ser respetuosos y servir a ellos. Eran considerados propiedad de sus padres, y las palizas y otros castigos eran un medio normal de disciplina en los hogares isabelinos. Sin embargo,
Los enfoques de los padres con respecto a la crianza de sus hijos eran muy diferentes. Como es el caso hoy en día, algunos padres isabelinos eran propensos a consentir a sus hijos, mientras que otros podían ser muy estrictos. Entretenimiento, teatro y música isabelina. Entretenimiento. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado formas de llenar ese vacío y aburrimiento, a través de diversas actividades que pueda disfrutar y le haga olvidar ese sentimiento tedioso del día a día. Dichas actividades se conocen como formas de entretenimiento. Estas formas no son algo estable, pues cambian a lo largo de los tiempos, aunque siempre se mantienen las mismas bases. Algunos ejemplos de entretenimiento que se han mantenido durante los años son el arte, los deportes, el teatro, la música, etc. Durante la época isabelina en Inglaterra, alrededor del año 1558 hasta el año 1603, las principales formas de entretenimiento que predominaron y florecieron fueron el teatro y la música. Los mayores influyentes para cada una de ellas serán explicados a continuación, al igual que sus características y datos curiosos. Música. La música consiste en la combinación de escritos y melodías con el fin de crear una canción agradable al oído. Sin embargo, los músicos ingleses en la época isabelina tomaban muy en serio la composición de este tipo de arte. Se dice que los músicos de ese entonces buscaban darle vida y sentido a la letra de la canción, convirtiéndose en un poema independiente de la melodía. Por esta razón, actualmente se considera que las canciones de esa época son verdaderos volúmenes dignos de apreciación. Para lograr alcanzar el máximo potencial en su música, los compositores buscaban auxiliarse con renombrados escritores, con el fin de encontrar las palabras que enriquecieran sus versos. Por otro lado, existían músicos que eran tan buenos poetas como compositores. Los compositores isabelinos tienen al amor como tema principal en sus canciones. Usualmente se trata de un hombre perdidamente enamorado de una dama que no le corresponde, o bien que lo traiciona en el amor. William Byrd, quien ya fue mencionado antes, es considerado el padre de la música inglesa. Él compuso tanto música profana como religiosa durante los siglos XVI y XVII. Además, no solo componía con piezas vocales, sino que también instrumentales. A lo largo de su carrera mostró gran creatividad e imaginación, poniéndolo muy por encima de sus colegas de sus tiempos. Cabe recalcar que William Byrd sobresale también en el confort, el cual consiste en modificar o tunear canciones preexistentes. Finalmente, un dato curioso del padre de la música inglesa es que, a diferencia de lo habitual, su música empezó con un tono triste y desganado, y mientras más pasaba el tiempo, su música se iba alegrando más y más. Teatro. El teatro es la combinación de varios factores en los cuales se busca representar una historia o narrativa a un público. La actuación, escenografía, música, vestuario y reparto son algunos de los factores que componen al teatro. Algunos ejemplos de grandes obras teatrales en toda la historia son Edipo Rey, Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, entre muchos otros. Varios de estos ejemplos son pertenecientes a la era isabelina, mejor conocidos como parte del teatro isabelino. La producción dramatúrgica del tiempo de Isabel I hasta Jacobo I marcó un antes y un después en el mundo teatral. Este se vio influenciado por el cisma anglicano de 1534.
el cual influyó en la creación de una ley que obliga a que todas las personas independientes que practicasen la actuación se unieran a una asociación privada. Esto, a cierto punto, ocasionó una aceleración en el desarrollo del teatro isabelino. Tras la imposición de esta ley, se generaron varios grupos teatrales y sus respectivas sedes. Entre los más famosos se encuentran The King's Men, Queen Anne's Men, Lord Chamberlain's Men, The Lord Admiral's Servants, las cuales son compañías teatrales, y The Swan, The Theatre y The Globe son teatros. Hay abundantes características que marcaron el teatro en esta época, las cuales hoy en día las compañías tratan de recrear. Una de estas es la iluminación. Se utilizaba solamente la iluminación natural, mayormente la luz del sol. Por estas razones se producían en la tarde, al aire libre, pues las estructuras casi nunca estaban cubiertas. Sin embargo, cuando estas obras se llevaban a cabo en el interior de alguna casa, se utilizaban velas como fuente de luz natural. A menudo se hacían espectáculos en un lugar permanente, pero había bastantes veces que estos debían actuarse en casa de familias o nobles, en graneros, en la parte de atrás de los carros o hasta en las plazas de las ciudades. Debido a esto, la decoración debía ser mínima, un fondo de madera o antorchas en la mano de los personajes para representar una escena nocturna. Esta limitación de decorado es reemplazada por las indicaciones del propio texto, que se encarga de darle a entender al público dónde se ubica cada acción. Lastimosamente, en esa época no había ninguna estructura de qué trabajos le tocaba a específicas personas, mucho menos algún director, pues los actores estaban encargados de los accesorios, sus propios vestuarios, efectos de sonido y la venta de las entradas. Esto guiaba a que los propios actores se encargaran de los gastos. A pesar de esto, los disfraces siempre se mantenían bien elaborados y magníficos, siempre asegurándose que se vieran lujosos, para ayudar al público a poder distinguir entre clases sociales y a la época a la que se procuraba representar. Debido a que según la ley las mujeres tenían prohibido subirse al escenario a actuar, ya que se consideraba una profesión inapropiada para ellas, los jóvenes sin barba se disfrazaban de mujeres para interpretar a los personajes femeninos. La música en las obras era fundamental, pues influenciaba la profundidad de los sentimientos y pasiones de cada personaje. Así, daba a entender mejor al público lo que sentían. Era muy usual tener instrumentistas y cantantes antes, durante y después de una obra. Este requisito teatral estaba formado también por el virginal y el laúd, los cuales eran los instrumentos más populares de esa época, al igual que trompetas, violines y la batería. Entre las personas que fueron fundamentales para la expansión del teatro isabelino, se debe recalcar a tres de ellos: William Shakespeare, Ben Jonson y Christian Marlowe. Entre sus hazañas más famosas se encuentran grandes obras teatrales como Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, El alquimista, Volpone, La feria de San Bartolomé, Amerlán el Grande, Doctor Fausto y El judío de Malta. Cabe recalcar a William Shakespeare como el principal representante del teatro isabelino, pues él no solo fue un dramaturgo, sino también incorporó muchos otros estilos como la poesía dentro de sus obras. Se dice que sus ideas revolucionaron las letras inglesas, causando gran asombro y popularidad como ninguna otra entre los ingleses de esos tiempos. En una ocasión, el reconocido Ben Jonson aseguró que él y sus obras no eran de ese tiempo, sino que eran para siempre, las cuales en efecto aún se ven en el teatro de hoy en día, y son consideradas un clásico como ninguno otro.
La era isabelina se caracterizó por tener un crecimiento exponencial en la economía, florecimiento de artes y un sistema de clases sociales ordenado. Durante el reinado de Isabel I, se desarrollaron aún más los sistemas educativos de gramática, permitiendo que incrementara el número de ciudadanos de clase media y baja que supieran leer y escribir. Una de las distinciones de esta fue que durante ese periodo se facilitó la educación a muchos ingleses y con el descubrimiento de la imprenta comenzaron a implementar nuevas casas de estudio como escuelas y universidades. Siempre durante el reinado de Isabel I comenzaron a resurgir las famosas workhouse, lugares donde la gente pobre llegaba en busca de alojamiento y empleo, permitiendo que se mantuviesen económicamente estables y no se les tildase de vagabundos. Se recibió un fuerte impulso de trabajos artesanales y manufacturas gracias a esto, creando una industria fuerte de cerámica, vidrio y cera. A su vez, Isabel I realizó varias legislaciones para incrementar las operaciones de los negocios transatlánticos, como la fundación de la Compañía de las Indias Orientales y a su vez creó puestos comerciales y de avanzada en las costas de Bangladesh, lugar donde luego ayudaría en la instauración de la India británica y facilitando la colonización posterior. La Royal Navy fue el sistema de defensa costera que utilizó Isabel I para defender Inglaterra de los invasores españoles. Luego de su victoria y casi destruir la Armada Española, decidió que la fuerza naval era de alta prioridad. Al crear una fuerza naval tan fuerte, comenzaron las frecuentes incursiones a las tierras españolas con ayuda de corsarios y, también, marcó el comienzo de la colonización en la parte norte de América. La ayuda de Inglaterra a liberar a Holanda y los Países Bajos de las manos de España también resultó ser muy beneficioso posteriormente a la era isabelina. Los holandeses emergieron como una potencia gracias a su poderosa armada y flota mercante, experimentando un auge global en exportaciones y cultura, empeorando así el prestigio y economía de la corona española y marcando el principio del fin de la Armada Española y su poderío económico. También, Holanda, posteriormente a la época isabelina, sería un gran aliado de Inglaterra, tanto en la economía y exportación como militarmente. Isabel I no solo sostuvo y aumentó la influencia inglesa en Europa como potencia, también se distinguió globalmente por incrementar el desarrollo cultural. La literatura isabelina floreció y dio luz a grandes mentes como la de William Shakespeare y otros dramaturgos importantes en el mundo. La música, arquitectura y el teatro isabelino, con tendencias renacentistas, fueron importantes en el desarrollo de la historia y la cultura mundial.